Andalucía es un país, es un pueblo, es una nación que tiene una identidad histórica y una identidad cultural innegable, que es una nación cultural, y a partir de ahí Andalucía, sobre todo de forma apoteósica, tumultuaria, diría yo, el 4 de diciembre de 1977, se manifestó políticamente en la calle, en las 8 provincias andaluzas y también en esa novena que se decía entonces que era la Andalucía de los emigrantes, la Andalucía en Cataluña. La construcción de Andalucía como sujeto político comenzó a darse justamente aquel 4 de diciembre. Los andaluces nos hicimos visibles a nosotros mismos y al mundo. Dimos un mentis a aquellas teorías de que Andalucía como pueblo no existía, Andalucía supuestamente no tenía las características necesarias, decían algunos, para ser una nación. Claro que aquel proceso se cortó después del 28 de febrero porque ese proceso alarmó a las fuerzas económicas, también alarmó a los que estaban montando el régimen político de la segunda restauración borbónica, lo que conocemos hoy como el régimen del 78, porque empezó a darse una fusión entre luchas sociales, luchas por conseguir objetivos de mejorar la vida de la gente, de tratar de enfrentarnos a las desigualdades, de hacer una Andalucía vivible para la mayoría, para la totalidad de los andaluces. Esas luchas sociales, su confluencia con la lucha nacional, es decir, con la lucha porque los andaluces viéramos reconocido nuestro derecho a dotarnos de instrumentos de gobierno necesarios justamente para que las luchas tengan un desemboque político. Esa confluencia de luchas sociales con lucha nacional alarmó tremendamente a las fuerzas económicas y políticas del Estado español, que planificaron desde entonces la desactivación de ese proceso. Y desde las propias instituciones que Andalucía conquistó en las calles y luego en el referéndum del 28 de febrero, esas mismas instituciones fueron utilizadas para desactivar la conciencia política de los andaluces, para anestesiar a los andaluces durante más de 3 décadas. Hoy es necesario, yo diría que tan necesario como hace 40 años, que los andaluces tengamos conciencia de serlo, que los andaluces nos comportemos como lo que somos, como un pueblo, y exijamos nuestros derechos como pueblo, más allá de cuál sea la situación de otros pueblos, en solidaridad sin duda con todos los pueblos del mundo, pero Andalucía debe caminar, Andalucía debemos levantarla, Andalucía debe actuar por sí y para sí, porque actuando por sí y para sí estaríamos actuando en beneficio también de los otros pueblos del Estado español y de los pueblos del mundo. De ahí que no haya otro camino que reivindicar la soberanía alimentaria, soberanía económica, soberanía territorial, soberanía energética y, digamos, lo que conforma el telón de fondo imprescindible para que podamos avanzar en esos diversos espacios de la soberanía, que es la soberanía política, el derecho a decidir cómo nos autogobernamos, con qué instituciones, con qué herramientas, con qué instrumentos podemos tratar de avanzar en la transformación de Andalucía, porque evidentemente si los instrumentos no nos sirven para transformar a Andalucía en un sentido de radicalización de la democracia, en un sentido de equidad, no solo de igualdad, sino de equidad entre los andaluces de distinto tipo, de distintos géneros, de distintas procedencias, si no sirve para eso, evidentemente los instrumentos políticos solo servirían para lo que están sirviendo desde hace casi 40 años en Andalucía, para producir clientelismo,
para crear en Andalucía un régimen político parecido al PRI mexicano y para, anestesiar a la gente. La dependencia económica, la subalternidad política y la alienación, la degradación cultural tienen como camino de solución, sin duda, los movimientos sociales, sin duda la reafirmación en la calle de los andaluces y andaluzas, y es necesario también, además de eso, tener proyectos en lo económico, tener proyectos en lo político, tener proyectos en lo social que puedan, digamos, ser el cauce para que esa marcha hacia adelante del pueblo andaluz tenga un desemboque como debe de ser adecuado. Es muy importante que recordemos que el 4 de diciembre fue una fecha en la que el pueblo andaluz en masa salió a la calle para reivindicar, por una parte, ser reconocido como pueblo y, por otra parte, para exigir las herramientas, los instrumentos necesarios para resolver los problemas que entonces teníamos planteados. Después de una trayectoria de 40 años de traición por parte de partidos políticos, organizaciones sindicales y, en general, instituciones públicas, hemos llegado a una situación crítica hoy, en este momento en el que hay una crisis en el sistema, de manera que, en general, no es capaz de dar respuesta a los problemas de la gente, y concretamente en Andalucía, menos todavía, de modo que hoy es tan importante como aquel 4 de diciembre que ocurran las dos cosas, que sepamos, por una parte, exigir el reconocimiento de Andalucía como pueblo, el reconocimiento de la necesidad de dotarnos de los instrumentos suficientes como para ser un pueblo soberano. Las dos cuestiones están hoy en peligro. La primera, porque tenemos una situación en la que es muy probable que haya que pelear por ser reconocido como pueblo, y la segunda, porque seguimos teniendo pendiente el derecho a decidir en ejercicio, es decir, poder ejercer nuestro derecho a decidir para poder dotarnos de los instrumentos que no tenemos y que nos resultan imprescindibles para poder decidir nuestro propio futuro. Es increíble, parece increíble, pero hay muchos ámbitos de nuestra vida que se nos han secuestrado. Por ejemplo, los andaluces no somos dueños para decidir qué hacemos con nuestros bienes comunes, tales como el agua. La cuenca del Guadalquivir se gestiona desde la Plaza de España de Madrid. Los andaluces no somos soberanos para poder decidir que queremos un instrumento de financiación como una banca pública, porque eso depende del Gobierno de Madrid. Los andaluces no somos soberanos para decidir cómo queremos que sean nuestras infraestructuras, porque las infraestructuras en un porcentaje muy alto depende de Madrid. Tenemos pendiente, igual que lo teníamos aquel 4 de diciembre, la soberanía, hacerla realidad, conquistar nuestra soberanía. Bueno, cualquier modelo económico que se base en la lógica actual del sistema no nos sirve. Es decir, aquí o hay una enmienda a la totalidad en cuanto al modelo económico, o son pequeños adornos o pequeños maquillajes del sistema. El modelo económico andaluz no puede estar basado en la obtención de beneficios, no puede estar basado en los valores sacrosantos del sistema capitalista, que es la mayor productividad para los mayores beneficios y la mayor competitividad. Esos son valores contrarios a los valores de la cultura popular andaluza, que son valores igualitaristas, que son valores de cooperación, que son valores muy diferentes a los valores del sistema
Entonces, yo creo que algunas de las experiencias que ya se van dando están en una lógica distinta a la lógica del mercantilismo, a la lógica del capitalismo neoliberal. Cualquier planteamiento que esté dentro de esa lógica del neoliberalismo o del capitalismo en general, pues serían proyectos y modelos económicos que no nos servirían a los andaluces para nuestra emancipación social y nuestra emancipación nacional. Y existen mimbres para hacer esos nuevos cestos, siempre que, evidentemente, tengamos en la cabeza que la economía no debe tener que ver con la obtención del beneficio económico, sino que la economía debe tener que ver con la solución de la subsistencia de la gente y con el logro de una vida digna para todos los hombres y mujeres en nuestra tierra, en nuestro país, Para una transformación como la que necesitamos, lo primero que necesitamos es construir un nosotros, porque somos nosotros quienes vivimos en Andalucía los que tenemos que ser capaces de iniciar una transformación como la que necesitamos. Y en el ámbito de lo económico, las transformaciones tienen que ser muy profundas. Tenemos que empezar por estar convencidos de que el sistema capitalista no resuelve los problemas que la gente tiene planteados, que los pueblos del mundo tienen planteados en general, pero mucho más en concreto pueblos como el pueblo andaluz, que es un pueblo periférico, que es un pueblo dependiente, que es un pueblo subalterno. Si queremos una vida que merezca la pena ser vivida, tenemos que luchar por otra forma de entender la economía, otra manera de entender lo económico y otra manera de organizar lo económico. Tenemos que superar, tenemos que deconstruir, diría yo, muchos de los relatos que se nos han contado desde el sistema, muchos de los conceptos con los que se nos ha manipulado, por ejemplo, el concepto de producción, por ejemplo, el concepto de trabajo, por ejemplo, el concepto de desarrollo, etcétera, etcétera. Y después, cuando ya tengamos esa deconstrucción hecha, tenemos que pensar en formas de que se vaya abriendo paso, maneras que podemos tener de que se vaya abriendo paso experiencias en las que se impongan lógicas que sean muy diferentes de la lógica capitalista, lógicas que sean muy diferentes de la lógica del lucro y de la acumulación. Se tienen que ir expandiendo maneras de gestionar los recursos comunitarias, se tiene que ir expandiendo maneras cooperativas de pensar en la producción de bienes materiales, pero también tenemos que pensar, porque esta primera parte nos serviría para una liberación de clase, que tenemos pendiente un tema muy importante que es la liberación de género. Tenemos que construir una economía en la que los cuidados sean un centro fundamental, un eje fundamental de esa manera de entender la economía, porque los cuidados físicos y los cuidados emocionales están en la base del mantenimiento y el enriquecimiento de una vida que merezca la pena ser vivida. Y por último, tenemos también que tener en cuenta en esa nueva economía nuestra liberación como pueblo. Tenemos que romper con la dependencia económica y para eso tenemos que ser conscientes de que los andaluces tenemos bienes comunes, tenemos un patrimonio natural suficiente como para que esa dependencia pueda ser rota. Lo que tenemos que hacer es implicarnos en esta tarea, que es una tarea ardua, difícil y sobre todo una tarea del nosotros, de ese nosotros que tenemos que ir construyendo a la vez. Bueno, no es casual que desde las instituciones y desde los partidos dominantes en Andalucía, una fecha como el 4 de diciembre, que había sido enterrada bajo toneladas de silencio, ahora también desde ahí se esté agitando o se esté, digamos, mostrando. Yo creo que esto es muy importante porque el 4 de diciembre se ha mantenido como una
fiesta nacional andaluza solamente por parte de minorías, por parte de gente con una alta conciencia andaluza, tanto a nivel de organizaciones como a niveles personales. Que ahora los que son responsables de la penosa situación en que está el pueblo andaluz 40 años después del 4 de diciembre del 77, saquen la fecha del 4D, debería de hacernos plantear una pregunta: ¿por qué lo hacen? Y lo hacen para tratar de utilizar una vez Andalucía como cachiporra del Estado español y del régimen del 78 contra otros pueblos de España. Lo sacan para falsificar la significación que tuvo el 4 de diciembre. Están diciendo, desde la propia Junta de Andalucía, la propia presidenta de la Junta y sobre todo, aunque no solo, el PSOE, que aquel 4 de diciembre salimos a la calle para defender la igualdad entre los españoles. Esto es radicalmente falso. Afortunadamente salimos para gritar que Andalucía existía y para públicamente mostrar cuáles eran, y en gran medida cuáles siguen siendo, las grandes lacras, los grandes problemas de Andalucía. Andalucía en aquel día, si hicimos un favor, como dicen, a otros pueblos del Estado, lo hicimos haciéndonos un favor a nosotros mismos, abriendo caminos o mostrando el ejemplo que podían, si así lo decidían y así tenían la voluntad y la fuerza suficiente, recorrer otros pueblos. En este sentido, el 4 de diciembre de este año, la manifestación de su víspera, el día 3 en Málaga, es muy importante, pero no solo por recordar el pasado, aunque está bien rememorar el pasado, que significa volverlo a pasar por la memoria, pero también es importante reivindicar la justicia y reparación para Manuel José García Caparrós, asesinado aquel día. Todo eso está muy bien, pero lo principal es si este 3 de diciembre nos catapulta hacia el futuro. Aquí y ahora. Mirar hacia atrás es preciso, pero para cobrar fuerza, para avanzar. Si el mirar hacia atrás fuera solamente algo nostálgico o algo puramente, de celebración de lo pasado, poco estaríamos adelantando. Y en ese sentido, a Andalucía le es necesario el que tome fuerza la confluencia entre movimientos sociales, organizaciones políticas, yo diría fundamentalmente no partidistas, y asociaciones vecinales, asociaciones ciudadanas, asociaciones culturales. El pueblo andaluz en marcha. Quien quiera unirse a eso desde determinados planteamientos políticos partidistas, pues que lo haga. Yo diría, aquí no sobra nadie, pero ojo, que lo hagan sin querer protagonizarlo, sin querer utilizar Andalucía para sus propios fines o para sus propios intereses partidistas. Y una cosa hay que tener clara: lo que no hagamos por nosotros mismos, los andaluces y andaluzas, nadie lo va a hacer por nosotros. De ahí que sea fundamental que ese movimiento sociopolítico sea claramente andaluz. Evidentemente, podemos tener aliados en otras partes, sin duda, no se trata de, involucionar o mirarnos a nosotros mismos el ombligo, pero la fuerza fundamental tiene que ser una fuerza andaluza que no dependa de los intereses de otros lugares, que no dependa de los intereses de partidos estatales y que no ocurra otra vez como ocurrió tras el 4 de diciembre y el 28 de febrero, que los que gestionaron esas victorias estafaron luego a nuestro pueblo, lo anestesiaron y construyeron un régimen político en su propio beneficio y en perjuicio de los propios andaluces. La manifestación del 3 de diciembre es fundamental porque es una manera de volver a reivindicar nuestro reconocimiento como pueblo, es una manera también de volver a exigir soberanía para poder resolver nuestros problemas, que es una soberanía que está pendiente, pero hoy día hay que tener en cuenta que es mucho más importante incluso que en otros momentos
porque el Partido Socialista está empeñado en utilizar el 4 de diciembre, en manipular el 4 de diciembre para que Andalucía sea una especie de mascarón de proa del españolismo, del estatalismo españolista.